Bien. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Estamos una vez más juntos para estudiar la lección correspondiente para este próximo sábado. Como casi todas las semanas, está con nosotros el pastor Luis Mestanza, un conocido de ustedes, para desarrollar junto esta lección número 12, el siervo sufriente. Pastor, su saludo. Muchas gracias, hermano Hugo. Nuevamente con ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de esta página, deseando que la paz y la gracia de nuestro Dios os acompañe y podamos juntos caminar en la investigación de estas lecciones. Los profetas hablan. Muy bien. Como ya dijimos, hoy tenemos este interesante tema, el siervo sufriente, el personaje principal de este estudio, pastor. El personaje proféticamente es Jesús. Y sobre todo de esta lección, de este de hoy, ¿verdad? Así es, exactamente. ¿Cuál sería el objetivo, según lo que usted ha podido leer, principal que Dios quiere, digamos, lograr en nosotros a través de este estudio 12? Es entender que la salvación sí o sí tenía que lograrse a través del sufrimiento. La paga del pecado es muerte. No hay salvación sin sufrir, sin llenar la medida y con las condiciones exactas como la ley de Dios lo demanda. Entonces el siervo sufriente sí o sí, él no vino de pronto a dar discursos convincentes y a través de sus discursos poder convencer a la humanidad que cambien. Él tuvo que realizar, tenía que hacer acciones que lo lleven al sufrimiento y cargar sobre él el peso de la maldición humana. Solo al cargar el peso de la maldición humana ya hay sufrimiento. Entonces, este título nos lleva pues a entender claramente la misión de Jesús en su venida a esta tierra. Claro, mientras leía también decía, tal vez Dios quiere de todos sus seguidores que al poder espaciarnos en el sufrimiento de Cristo, podamos olvidarnos un poco tal vez de lo que cada uno en particular puede tener un tipo de sufrimiento, ¿no? Comparado a lo de Jesús, pues es nada, ¿no? Es nada. Él en realidad sufrió pues algo que tal vez nosotros no podríamos, ¿verdad? Así es. Sí. Podemos orar para iniciar, ¿verdad? Claro, Gustavo. Usted, Guillermo. Ok, vamos orando. Bendito Dios, en esta oportunidad acudimos a tu trono para pedir perdón, pedir la dirección de tu Espíritu en el desarrollo de esta lección. Y todo lo que podamos expresar sea el resultado de la influencia de tu Espíritu en nuestras mentes para poder ayudar, Señor, a tu pueblo, a tus hijos que están en distintas partes de este país y del mundo. Guíanos, Señor, en las preguntas, en nuestros comentarios, que podamos alabarte, honrar tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, ¿algún comentario, pastor, sobre este párrafo de introducción donde, bueno, es un versículo de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un versículo muy profundo en su contenido teológico. Primero empieza con un verbo, el verbo sentir. Y esta palabra sentir está llevándonos a nosotros a que podamos entenderlo o interiorizar el sentir de Cristo, no solo conceptuar qué sintió Cristo, sino ese sentir de Cristo en la eternidad. El sentir es el amor, la misericordia que tenía por el ser humano. Entonces el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a tener ese sentir. Y es difícil cuando nos confrontan el sentir nuestro con el sentir de Cristo, ¿verdad? Claro. Entonces ese tema, ¿cómo sentir el sentir que hubo en Cristo Jesús? Pero luego la otra parte nos lleva a
a la preexistencia de Cristo, el cual siendo de forma de Dios. Sí, esa forma. En esta versión que es Reina Valera, pero traducida de la inglesa, dice, el cual siendo igual a Dios. Igual a Dios. Luego sigue diciendo, estando en la condición de Dios, no tuvo por usurpación aferrarse a su igualdad con Dios. Entonces nos está mostrando aquí la preexistencia divina de Cristo, que no fue creado ni engendrado. Los términos creado o engendrado tiene que ver declarar lo glorioso desde la eternidad. Claro. En la eternidad no fue creado. Entonces nos lleva a tener seguridad en Jesús, que no es una criatura, y también nos lleva a ver en el ser divino de Cristo, cómo Él se autodespoja. Voluntariamente. No fue que el Padre le insistió o le rogó, le suplicó, mira hijo, hay este problema, sino que Él se ofreció. Exacto. Se autodespoja para convertirse en siervo. Uh-huh. Creo que estabas hablando dos palabras hebreas, ¿no? Del origen de la palabra siervo y sufriente. De manera voluntaria y consciente se toma esa decisión. Claro, la etimología de esta palabra siervo en hebreo, evet, que significa un esclavo, un siervo, un súbdito, ¿no? Alguien que realiza un trabajo, un servicio para otro, ¿no? Exacto. Y sufriente, hay una palabra en hebreo también, es daka, que significa quebrantado. O sea, de manera voluntaria toma Jesús, el Hijo, ser el siervo sufriente para tomar nuestro lugar. Pero hay otro punto más, no solamente renuncia de manera voluntaria por amor a nosotros, sino también vela su gloria. Cubre su gloria para hacerse siervo. Porque si Él hubiese venido con toda su gloria, sería imposible que el ser humano haya soportado eso, ¿no? Fulminado al instante, ¿verdad? La gloria de Dios es más fuerte que la del sol. Entonces Él cubre su gloria para hacerse hombre. Es una kenosis, dicen los teólogos. Algunas ocasiones, tal vez desde luego no en su plenitud, pero Dios permitió que se vea un segundo de lo que es su gloria, ¿verdad? Y la gente caía. Sí. Como cuando estaba para ser entregado, por ejemplo. Exacto. Exacto. Es apenas un reflejo, ¿no? No es la gloria plena, es un reflejo de la gloria de Dios que daban. La gente se caía. Luego ya la parte final del versículo encontramos que Él se hace siervo. Es decir, se hace carne. Se encarna para tomar nuestro lugar. Es el siendo Dios, se humilla, se hace un siervo, una humillación, como diríamos esta palabra, de siervo, ¿no? Claro. Y lo que más fuerte aquí en este versículo es la semejanza. No igual. Aunque algunos pueden decir semejanza e igual es lo mismo. Bueno, no. El concepto dice otra cosa. El concepto es diferente. Sin embargo, la palabra semejante podemos decir que en lo biológico, o sea, y lo biológico abarca tres esferas. Esfera, la parte del mental, emocional y la parte física. Uh-huh. Jesús, cuando Él asume nuestra naturaleza humana, asume esa parte biológica, tanto lo físico como lo emocional, como lo mental, lo espiritual, eso lo tomó. Claro. Pero había una diferencia, claro, que lo hacía semejante y no igual. Uh-huh. Esa diferencia era que Jesús asume la parte debilitada, desgastada, caída del ser humano por 4,000 años, de degradación. Degradado, con las pasiones humanas. Pasión humana, cuando hablamos de pasión no estamos diciendo lo corruptible solamente. Hasta el hambre, el sueño, es una pasión. Cansancio. La tristeza. La tristeza es una pasión. Estoy triste hasta la muerte. Entonces, mi alma, ¿no? Claro, hasta el dolor del que alguien te rechaza, sufres, es una pasión. Eso sí lo tomó Jesús. Claro, Jesús lloró
por la incredulidad de la gente, ahí en el sepelio o en la tumba de Lázaro. De Lázaro, exacto. Entonces, Jesús toma esa naturaleza humana, debilitada, desgastada, y estaba justo conversando con mi esposa, la pregunta que le hice, y no sé si podemos A preguntar ver, acá. pastor. ¿Puede tener dolor el cuerpo físico si no hay facultad mental? O sea, si no hay voluntad, no hay razón, no hay la conciencia, que es la que conoce y siente. ¿Puede la mente interpretar cualquier golpe, cualquier pinchazo que cause dolor? ¿O el cuerpo necesita sí o sí mente para sentir dolor? Creo que sí, Si no hay mente, no hay dolor. sí, Entonces, ni los neurotransmisores sentiría claro. qué es dolor. Entonces Jesús, para poder tener dolor en su cuerpo, ¿sí tienes algo? Claro, cuando sufrió un accidente de la bala, el médico dijo, los nervios se han cortado, no llegan las señales del cerebro al brazo, por eso no sientes nada. Te hinco con cosas y tú dices, no siento nada. Ajá. Entonces, o sea, si no hay Mente aquí en la mente algo, pues el cuerpo no siente, no ¿no? siente, exacto. Entonces Jesús, para sentir dolor, tenía que tener la mente humana, debilitada, desgastada, ¿verdad? Ujú. Ok, pero aquí hay un punto importante. El engendramiento de Jesús en carne humana Es un milagro, es un milagro, no se puede explicar. santificado por el Espíritu Santo, Claro. justo esa concepción. Entonces Jesús tiene la debilidad humana, pero no la tendencia o inclinación egoísta, Claro. que eso lo hace semejante, él no lo hace igual a nosotros. Nosotros heredamos no solo la naturaleza humana caída, debilitada, pecaminosa, sino la tendencia o la inclinación egoísta. Ujú. Y en Jesús estuvo lleno de amor, no tuvo el egoísmo. Claro. Entonces fue semejante a nosotros. Ujú. Y además que podemos Sí, claro. comentar esto. Interesante esto. Lo cierto que estamos en este tema interesante sobre Jesús, cómo Él encaró todo, ¿no? Por eso el título resume casi todo, ¿no? Ujú. Fue un siervo en toda su plenitud. Y vamos a ver ahora a través de las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta está bajo el subtítulo Atributos y Profecías. ¿Qué características estaban y están asociadas al siervo de Dios? Se menciona unas características que está ahí en Isaías 52:13. Ujú. Ujú. Pastor Mestanza. Ok. Como siervo ya, ¿verdad? Ujú. Una de las características, según el versículo dice, mi siervo, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero para ser un siervo engrandecido y prosperado, en el párrafo nos muestra, lo primero que tenía que hacer es magnificar la ley. Entonces ahí yo puedo decir que lo primero que hizo, una de las características como siervo, fue obedeció perfectamente la ley y con fidelidad. O sea, fue obediente y fiel, que es una de las características de Dios. Número uno. Número dos, humildad y sacrificio. Y luego sí ya viene la exaltación gloriosa de Cristo. Después, eso ya está en Filipenses, ¿no? Que está a la derecha de Dios. Ya es exaltado. Primero se vuelve siervo obediente, con carne, con sangre, vive una vida de humildad y sacrificio, ahora después ya es exaltado a la diestra de Dios. Claro, en su oración, en San Juan le dice, he acabado la obra que me diste, que haga, Exacto. ¿verdad? Ahora glorifícame, ¿no? Exacto. Y luego ya Él se va al cielo. E intercede ahora por Intercede nosotros. por Sí. nosotros. Sí. Entonces, estas son algunas de las características que estaban en este siervo de Dios, en Jesús, ¿verdad? Esa obediencia, como dice, hasta la muerte y muerte de cruz. No una obediencia intermitente, como la que muchas veces nosotros ofrecemos, ¿verdad? Sino Él fue todo el tiempo Constante. obediente, todo el tiempo exaltó y engrandeció la ley de Dios. Bajo ningún motivo Él falló o pecó en algo, ¿no? Eso queda claro para todos nosotros. Ujú. Sí, ¿algo más, pastor, sobre esta pregunta? En el subtítulo me llama la atención, Atributos. atributos.
Nosotros entendemos que Dios es un onto, o sea, un todo. No es la suma de atributos. Y es simple, ¿no? O sea, entender Dios es Dios. Tiene tipos de atributos como el atributo natural, omnipotencia, omnisciencia, trascendente. Morales. Tiene atributos morales, pero no es que Dios voy a actuar solo con los morales a favor del ser humano y mi naturaleza, los atributos divinos, no. Él los empleó todo. Por ejemplo, Dios es consciente, uno de sus atributos naturales. Y el ser consciente es saber lo que pasa a sus criaturas, la necesidad que tiene. Otro de los atributos es lo que no cambia. Es, ¿cómo es la palabra? Que no cambia. Él es inmutable. La inmutabilidad asegura el plan de salvación. La inmutabilidad hace que Dios nunca cambie lo que Dios prometió salvarlo al ser humano a través de Cristo. Lo tuvo que hacer, o sea, se relaciona con los atributos morales del amor, de la justicia. O sea, todo el ser de Dios se entregó a favor del hombre. En el siervo sufriente, que es Jesús. Sí, bueno. Entonces, de esta manera está resumida tanto el texto como el párrafo de esta primera pregunta, ¿verdad? Vamos entonces avanzando a la siguiente pregunta. ¿Cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? Ahí hay dos versículos, tanto de Isaías 52:14 como 53:2. Es así tal cual como está allí, ¿no? ¿Cómo lo describe el profeta la apariencia? La apariencia física. Física, claro, de Dios. En Isaías 53, 52:14 y en el 52, si vemos desde el 1, vamos a ver más características todavía del 53, 1 y 2. Dice que él fue desfigurado de los hombres. Y no tenía en su parecer algo llamativo, ¿no? Gloria, como a veces vemos en las imágenes que hacen. Bueno, lo sacan a Jesús con un halo de gloria. Y relativamente más alto que los discípulos. Exacto. Y incluso con una ropa distinta, ¿no? Exacto, una luz que está vuelta en su cabeza. Una ropa blanca, una manta roja y lo demás con otro tipo de ropa. Entonces, no era así la realidad. No era así. Era un judío más entre tantos, a tal punto que Judas tuvo que, cuando iba a traicionar a su maestro, tuvo que decirle a los dirigentes: al que yo besare, ese es. Porque ¿qué pasa si él no señalaba? Ellos no sabían quién es. Exacto. Entonces era necesario que sea identificado, porque él pasaba por desapercibido. No es que era extremadamente bello o más alto o más fornido para que se diferencie y él diga el más alto, el más bonito, a él no, tuvo que señalarlo con un beso. Exacto, eso nos damos, si nos vamos al contexto histórico, Adán y Jesús, ¿quién era más? Si hubiese estado Adán antes de su caída y Jesús después de 4,000 años. No, bueno, empezando por el tamaño, ya ni qué decir, ¿no? Casi 4 metros de estatura. Y Jesús estaba a la estatura de los judíos de su tiempo. Sí. Entonces, y en gloria, Adán tenía, antes de su caída, tenía la gloria de Dios. En belleza En también. belleza. Y Jesús, un judío más. Un judío más. O sea, eso nos muestra que la naturaleza humana, literal, carne humana, fue real. Sí, pues. Exacta como lo tomó, debilitada, desfigurada y sin hermosura, dice el primer texto. Sí, claro, de Isaías 52, desfigurada y sin hermosura, más que de los demás, ¿no? O sea, era igual. Igual, no más poderosa que de Adán tampoco. Claro. Debilitada por 4,000 años. En el otro texto, en Isaías 53, 2, que dice que era frágil, humilde, sin atractivo, en algunas versiones dice sin atractivo que lo deseemos. O sea, Jesús no atraía a las personas solo por su diferencia de los demás. Él es. No, por su manera de ser. Por su carácter, sí. Claro, porque de hecho tampoco, al decir así que era un judío más, puede alguien imaginarse que era
de un rostro huraño, no, o sea, porque creo que el camino a Cristo menciona de que los niños les gustaba sentarse en sus faldas Ujú. y contemplar su rostro. ¿A qué niño le va a gustar ver un rostro así, digamos, molesto, así? No, no, tenía que ser un rostro Atrayente. atrayente, ¿no? Exacto. Una sonrisa única y los niños les gustaba ver su rostro de Jesús. Entonces, por su manera de ser, por su manera de mirar, de amar, de dialogar, pues la gente era como un imán que tenía él, ¿no? O sea, era atraído por su manera de ser, por su amor. Interesante esa parte. O sea, hay un párrafo, si recuerdas, cuando habla del pecado, que es la manifestación exterior de un principio en Un pugna poco contra la ley de Dios. En el caso de Jesús, su carácter era la manifestación exterior de amor. de su amor y de la vida moral perfecta que vivía con la ley de Dios. Ujú. Porque cualquiera de nosotros que no vive una vida en su conciencia, no vive los principios morales, siempre vamos a manifestar afuera culpa, sentimiento de dolor o enojo. En el caso de la vida de Jesús, ¿qué atraía a la gente? Su carácter. Sí, El carácter es la demostración cómo vivía Jesús en el interior de su conciencia. claro, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia de que eso era lo que les atraía, ¿no? Podemos mencionar muchos, pero lo que les atraía era eso, la noticia de que hay un hombre que perdona, hay un hombre que ha hecho esto, mira, a tal persona le perdonó sus pecados, le ayudó a la persona que la sociedad lo desprecia. Entonces, por ejemplo, Zaqueo tenía ganas de verlo, pero no porque Jesús era un hombre así Distinto en imagen física. atractivo, Ajá. no, no, sino que quería conocerlo. ¿Quién es esta persona que tan bien hablan de él, ¿no? Entonces, yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Y bueno, Jesús sabía su corazón también y fue hacia él, porque él tal vez no se hubiera acercado por sí solo, ¿no? Exacto. Ahí entra la trascendencia de Dios, que a pesar que estaba, no sabía dónde estaba, sabía dónde estaba y Alcanzaba a la a- persona. alcanzaba a las personas en sus necesidades justo, preciso en ese momento. Sí, como a la Sirofenicia, caminó hasta allá para encontrarse con ella porque sabía que ella estaba deseando ese o necesitando ese encuentro, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, esos son, como describe el profeta Isaías, la apariencia física de Jesús. Ujú. Entonces, no había en él, como dice también ahí, parecer, ¿ya? No se destacó por una apariencia externa, ¿no? Sino Ujú. por su don de gente, como era, ¿no? Y eso es algo muy, muy distinto, tal vez, a lo que hoy el ser humano a veces inconscientemente o conscientemente busca, ¿no? O sea, verse bien y todo, pero Dios, aunque también Dios dice en su palabra que se preocupen, es un consejo que pareciera que es indicado a las mujeres, pero es aplicable a todo. Dice, preocúpense más por lo interno, Ujú. por el corazón, ¿no? No por el Ay, exterior. ay, así. Ya, entonces eso también se aplica a hombres y mujeres. Ajá. Jesús quiere que nosotros también tengamos esa característica de querer, de preocuparnos más porque de adentro aflore lo que hay, ¿no? Y podamos en alguna manera, pues, imitarlo a Jesús, ¿no? Exacto. Si me permites allí, me abriste el interés de comentar esta parte. O sea, en el mundo la ética sociales estudian para ser Claro. más tratables, poder tener una relación distinta, ¿no? Mm. Más pulidos socialmente, el trato con los demás. Pero en la vida cristiana, el, el ser transparentes, el ser, reflejar lo que uno vive adentro, es la vivencia con vivir relacionado con Jesús y el estándar de vida que nos hace vivir esa vida más transparente, más honesta, sin necesidad de esforzarnos a cambiar, es la ley de Dios. Si tú vives la ley de Dios, entonces de por sí se refleja lo que uno es. Claro. Interesante, pastor. Entonces, eh, podemos leer un poco. En la nota dice, el divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. Ujú.
el Padre envió un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente y le ayudara a pasar o a pisar la senda ensangrentada. Soportó insultos, burlas e ignominiosos abusos hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Ahí se cumple la profecía, ¿no? Que Exacto. fue desfigurado a tal punto que pues era algo horrible de ver, triste de ver, ¿no? Ujú. No solo lo vio la madre que estaba cerca, sino un montón de personas vieron el sufrimiento de Jesús, cómo fue desfigurado por tanto maltrato físico y psicológico, porque le insultaban, le agredían verbalmente, le provocaban a usar su divinidad terriblemente. O sea, una cosa es no poder, pero él podía, si él Exacto. quería, Exacto. pero él soportó todo. Y bueno, pero eso es lo que dice la profecía sobre la apariencia de Jesús. Ujú. Creo que ha quedado claro esta parte, ¿no? Así es. De cómo era él físicamente y cuál era lo que atraía a la gente más, ¿no? Ujú. Muy bien, avanzamos con la pregunta 3 y ahí dice, ¿qué dijo la profecía? Seguimos con la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del siervo de Dios. Bueno, en Isaías 53 nos narra cómo iba a ser él rechazado, o sea, y nos da detalles, ¿no, pastor? A ver. Sí. Ahí dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, o sea, sufre el dolor ajeno. Entonces, la profecía justo mostraba, ¿no?, que sería él rechazado, o sea, no valorado, a pesar que era el valor más grande, todo el cielo vaciado en él a favor del hombre, pero su iglesia misma que que lo había preparado con tiempo para que esta iglesia prepare la llegada de Jesús, no lo valoró al siervo sufriente. Y en cuanto a su dolor, tenía un dolor personal y tenía un dolor vicario. El personal, Por los demás, ¿no? exacto, el dolor personal es por el hecho de ser un ser humano con conciencia, con voluntad, con razón y tener un cuerpo físico que está movido por los neurotransmisores. Ujú, Entonces, él tenía dolor físico. ujú. Como ser humano, como todo ser humano, él tuvo, no podemos decir, no, él no sufrió los clavos Claro. que le traspasaron, era un dolor físico tal vez indecible, ¿no? Ajá. Pero el dolor vicario es cargar la culpa ajena De todo el mundo, de todo el mundo. sí. Y este rechazo, pastor, estaba en este momento recordando unas lecturas. Claro, desde luego, digamos, el punto ya más culminante es en los últimos días, ¿no? En esta tierra antes de su sacrificio, pero antes y durante. Pero también el rechazo fue prácticamente desde pequeño. Estaba recordando el libro Vida de Jesús. Ujú. Y ahí habla que él fue despreciado desde niño por sus hermanos mayores. Exacto, Lo trataban mal por ser él distinto a ellos, en carácter, ¿no? por no querer él mezclarse en sus travesuras, en sus cosas, ¿no? Le tentaban a muchas cosas malas y él decía, escrito está. Y entonces era hasta, yo me imagino maltratado, tal vez un cocacho, un lapo que le daban. Pero ahí en la escritura dice que él es rechazado por sus mismos hermanos. Ujú. Luego también sabemos que el mismo pueblo lo rechazó. Y su mismo pueblo que gritó crucifícale. O sea, lo que está profetizado se cumplió tal cual, ¿no? Y es más, aquel pueblo que ha sido beneficiado, curado su enfermedad, curado sus problemas emocionales, ese mismo pueblo gritando. Sí, esa es una cosa que me costó aceptar cuando leía eso. Primero decía yo, no, no, otra gente tiene que haber sido, no puede haber sido alguien que haya experimentado un milagro de parte de Jesús, pero la Escritura dice que sí, estaban allí también la gente que habían sido beneficiadas, ¿no? Pero ¿cómo es la ingratitud del ser Ese es humano, dolor, no? ¿verdad? Haces bien a alguien Claro. que te dé la
la espalda y griten, crucifícale, crucifícale. Claro, que venga de uno que no has tenido ninguna relación o no. Bueno, es pasable, pero que venga de alguien que tú le has hecho un bien, entonces es un dolor doble o triple que se siente, ¿no? Y eso Jesús lo experimentó en su paso por esta tierra, ¿verdad? Exacto. Pues, bueno, Entonces esa parte, en la parte final del versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Ese es el dolor vicario, cargar la culpa humana. Em, no solo cargó nuestra culpa, sino también nuestros pecados. sí. Y que eso es lo que finalmente digamos, hizo que su humanidad muera pronto, Ujú. porque se dice que un crucificado pues demoraba 3 días, 4 días, pero él fueron horas. Ya para antes de que acabe el día, ya él había entregado el espíritu, ¿no? Y hasta que la autoridad incluso se sorprendió cómo están pidiendo su cuerpo. Ujú. Pero cuando ya Pilato y ellos dieron fe de que de verdad ha muerto, bueno, ya dio permiso que lo descuelguen y lo lleven a sepultar. Pero ¿qué es lo que digamos, acabó con la humanidad de Jesús tan pronto? Fue pues justamente no por su sufrimiento personal como humano, sino también, sobre todo, por el peso del pecado. De Bueno, todos nosotros. yo lo comparo así, pastor, digo a veces, ¿no? ¿Cómo usted se siente, le digo a un hermano, una hermana, cuando usted hace algo indebido y aunque usted, bueno, va a Jesús, pero ¿cómo se siente? No es terrible sentirse culpable. Ahora imagínese usted sienta eso, pero de miles de personas. Usted cargue con eso, ¿no? Ujú. Entonces Es no indescriptible, se puede no se comparar, puede. Exacto. ¿no? Bueno, eso es lo que dice entonces la profecía acerca de cómo Jesús iba a ser rechazado y cómo iba a sufrir, ¿verdad? Eso está aquí y bueno, como ya usted dijo, esa sustitución o ese acto vicario que Él lo hizo en favor de todos nosotros, ¿verdad? Ujú. Eh, sí, si profundizamos un poco más, es cómo es que Jesús no estaba en esta cargando, pero ayudado por su poder divino. No, Él cargó todo esto en condición humana. claro. Humana, no puedo decir 100%, sino realmente humana, Ujú. verdaderamente humano, con las emociones humanas. La divinidad no podía actuar, estaba escondido dentro de la humanidad, pero la humanidad estaba condenada y él tenía que pagar esa deuda en humanidad. Justamente en eso consistía una de las mayores pruebas que Él tenía que soportar, no usar su divinidad que Exacto. estaba allí. No, o sea, Él nunca dejó de ser Dios, pero Él no podía hacer uso de ese poder para librarse de alguna necesidad momentánea, ya sea satisfacer su hambre, su cansancio, su sueño O el dolor que o el tenía. dolor. No, Él tenía que pasarlo como hombre y por Exacto. eso que era terrible. Por eso dice la palabra que cuando aún era niño, él ya sabía, el Espíritu Santo, dice, esta semana estuve repasando, el Espíritu Santo le hizo saber de que eso le espera. Cuando Jesús vio al Cordero cómo iba a ser sacrificado, el Espíritu le hizo saber que eso le espera a él y se aterró terriblemente, Ujú. porque él sabía a qué ha venido. Exacto. Desde niño él ya sabía que ha venido a eso. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me toca estar? O sea que él sabía desde pequeño que un buen día él iba a morir de la manera como murió, ¿no? Ahí entra un atributo divino, la autoconciencia, es Ajá. decir, conocer con tiempo lo que él es Ujú, y al tomar la condición humana que él esperaba, él ujú. conocía. Pero por amor a nosotros, por ser consciente de nuestra necesidad, él tuvo que sí o sí, a pesar que sabía, Claro. se encaminó al cumplimiento de esa misión. Y en el Getsemaní también se ve cómo le era muy complicado a él por su condición de humano de poder pasar todo eso y por eso decía, si hay otra forma, Señor,
Pasa esta que copa. pase de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad. Y en realidad no había otra forma. Era una forma de expresar su necesidad de fortaleza, que lo llevó a decir eso, pero en realidad no había otra forma. Pero y su oración fue contestada, ¿no? Eso también es una pasión, ¿verdad? Claro, Expresó una pasión que sentía. Pasa de mí, eso es propio de la naturaleza claro. humana. Claro, pero Sí. fue escuchada esa oración, fue fortalecido y de ese lugar prácticamente ahí es donde logró la victoria. Y de ahí sale ya a enfrentar, vamos, viene el que me entrega, vamos, ya estaba fortalecido por Dios. Como humano estaba fortalecido y se fue a enfrentar a la muerte. Ujú. No espero que lo vengan a buscar. Exacto. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Yo soy, ya no, él estaba, Pero ahí se cayeron. se cayeron. Yo, el decir yo soy, no estaba diciendo su condición humana, ¿verdad? Yo soy es Claro, el gran yo soy. el gran yo soy, el verdadero Dios. Ujú. Sí, bueno, interesante todo lo que hasta aquí estamos viendo acerca del siervo sufriente. Ujú. Y bueno, esto, como vuelvo a decir, ¿no? Al repasar todo esto, ojalá que cada hermano, cada hermana que está estudiando, escuchando, pueda comprender de que Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, y lo que nosotros pasamos, pues en realidad es nada comparado a lo que Jesús ha sufrido, ¿no? Así es. Muy bien, la pregunta 4 dice, ya hablando ya de cumplimiento, ¿cuál fue el propósito del siervo de Dios a llevar a cabo su misión? Esa es la pregunta, Pastor Mestanza. Estaba tratando de relacionar este versículo con Primera de Pedro y también con la carta del apóstol Pablo a los Efesios 1, que en la eternidad antes que el mundo fuese había un plan. Y ese plan se conoce con el nombre del plan de salvación, el misterio Piedad. de la piedad. Entonces, estaba oculto a- de pronto a las generaciones pasadas, aunque Dios quiso revelarlo al pueblo de Israel. A Adán lo reveló pálidamente cuando sacrificó el cordero para pagar su deuda. Derramó sangre y lo cubrió con una piel que simbolizaba la sangre de Jesús y la piel la justicia de Cristo que nos cubre nuestra injusticia, nuestra fragilidad humana. Y Abraham también pudo ver el día y se gozó cuando vio el cordero trabado El zarzal. en un zarzal. Entonces el plan de Jesús al venir a la tierra era revelar ese plan que estaba no tan comprensible, oculto, ¿no? Basado en el amor de Dios. Basado en el amor, ese principio importante. O sea, ya había un plan desde antes de la fundación del mundo para que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él en Jesús. Ujú. Entonces Él vino a revelarle ese plan, a vivir ese plan en condición humana. Ujú. Y cuando le reprendió a sus discípulos que venían de Samaria y le decía, maestro, no quieren recibirte. ¿Por qué no oramos como hizo Elías para que caiga fuego y los consuma? Ujú. Después de reprenderles, les dijo, yo no he venido a condenar, sino a salvar. Ese entonces podría ser también el propósito principal de este siervo, de Jesús. Así es. Eso estaba todo el tiempo aquí en su mente y por eso soportaba todo. Todo el rechazo constante de su pueblo, el maltrato, o que le digan, no vengas por acá, o sea, vaya, ándate por otro lado, ¿no? Que lo echen de donde había hecho ese milagro de librar a los gadarenos y que le boten de ese lugar. Entonces, todo eso él estaba pensando en su objetivo principal, su Salvar. propósito, que era salvar. No solo salvar, no solo salvar lo físico, Claro, no. sino salvar su imagen Sí, que estaba en el hombre, que casi se había deteriorado. Y en otros textos dirá, por amor de mí mismo. sí, O sea, cumplir la misión por amor de su propia naturaleza, que es amor. claro, Y si no lo salvaba al hombre, ¿cómo quedaría la naturaleza amorosa de Dios? eso. O sea, ahí estaba no solo salvar al hombre, sino reivindicar su propia naturaleza. Ajá.
Se me ocurre, ¿no? O sea, cuando en su momento Dios, al ver la maldad de Israel, le propuso a Moisés, le dijo, voy a destruir a esta nación. Y lo describe, ¿no? Así, así, así. Y de ti voy a hacer una nación. Y Moisés apela en la confianza que le tiene, le dice Dios, pero ¿qué van a decir las demás naciones? Exacto. Para eso los sacó con mano poderosa de Egipto, para que los mate en el desierto. Y él, Dios Padre o Jesús le dice, está bien, no los voy a destruir. Mira, ahí hay dos Ya, cosas. Sí, y eso me hace pensar, digo, usted dijo, ¿qué hubiera pasado si Dios no salva al ser humano? Entonces, ¿cómo quedaba su naturaleza su misma. naturaleza? Sí. Entonces, Satanás hubiera tenido argumento para decir, mire, o sea, Y todo el lo cielo. crea, lo abandona, lo deja a su suerte, y, ¿no? Y ahí, pobres seres humanos. Exacto. Pero él tuvo que hacer eso también para que su Su, amor quede, y su ley al mismo tiempo, ¿no? O sea, exaltado, exacto. exaltado y su amor quede demostrado, ¿no? Comentaba un día con grupo de hermanos, ¿qué pasaría si Dios tendría solo atributos naturales y no morales y no naturales? O si tendría solo atributos naturales, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, trascendente, pero no tendría atributos naturales como amor, misericordia, gracia, justicia. Si no tendría atributos naturales, tendrían razón Satanás, que dirían, Dios es implacable, no tiene amor, Es frío. es frío. Sí, bueno, el ser humano se ha encargado de desfigurar esto, ¿verdad? Recuerdo un poema estamos en Trujillo, ¿no? Un poema de César Vallejo, Los dados eternos. Y ahí en una parte él dice ahí, hablando de Dios, tú jugador que juegas con el ser humano como jugar a las canicas o algo así, dice, ¿no? Ah, como los Dados, dados. Entonces, de ninguna manera esto es una distorsión de la verdad, distorsión, ¿no? sí. Dios es Dios es amor, tanto amado a la humanidad que ha preferido enviar a su Hijo, exacto. ¿verdad? El sábado pasado le decía a los hermanos, muchos cuestionan a Dios que por qué no destruyó a la primera pareja y creó otros seres humanos. Y les pregunto a todos, y todos entendieron la comparación, ¿ustedes serían capaces de matar a su hijo si descubren que él ha elegido un camino, ya sea del robo, del crimen? ¿Ustedes lo matarían? No, dijeron todos. ¿Y cómo pretendemos que Dios haya podido hacer eso, ¿no? Si Él es puro, es amor. Vaya en contra de su propia esencia Claro, no misma. puede. No, Pero exacto. más bien dio otra salida que también, de hecho, fue triste, difícil para él, pero Jesús es el que vino a reparar todo el daño, ¿no? Ujú. Es que ahí entra el tema de la naturaleza justa de Dios, ¿no? La justicia de ser coherente con su propia esencia, tratar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, la justicia resalta al pecado y el pecado merece muerte. Entonces, pero también Dios es amor. ¿Cómo hace para saldar esa condena de la justicia? Entregando a su propio Hijo, tomando el lugar del culpable, el inocente, para que sea declarado justo en la paga que hizo el inocente. Ujú. Amén, pastor. Entonces, eso fue uno de los propósitos del Salvador, de demostrar el amor de Dios, ¿verdad? El amor por sobre todas las cosas. Cuánto ama a Dios al ser humano. Ese fue uno de sus objetivos y vino a salvar, no a condenar, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando. La pregunta 5. ¿Cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? La pregunta 5, Pastor Luis. Okay, la pregunta 5 es revelar la justicia. El texto dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué Jesús tenía que ser herido, abatido, molido? Porque hay una justicia que exigía la muerte del culpable. Entonces Jesús, al venir y obedecer 33 años de vida de manera perfecta y perpetua,
y, y luego después de obedecer sin haber manchado su vida, ir a la cruz siendo inocente y cargar con la culpa humana. Entonces, ¿qué revela allí? La justicia divina que no simplemente se define que es justicia, sino se paga. Sí o sí tenía que pagarse. ¿A quién pagó Jesús con su muerte? A la justicia, ¿verdad? Entonces, Él vino a revelar la justicia, cargar con la culpa del culpable. El pecado no se ignora. Jesús dijo, bueno, el tiempo lo hace que se olvide. Él tuvo que pagarlo de todos modos. Y abrir las puertas de la salvación a todo ser humano. Con esa victoria, tanto su obediencia perfecta, su muerte en la cruz, cargando nuestra culpa, yendo a la tumba, resucitando, derrotó al pecado, al diablo y a la misma muerte. Esto es algo que a veces, no sé, inconscientemente tal vez se olvida, ¿no? O sea, a veces se le hace más énfasis. Claro, Jesús es nuestro ejemplo, lo hemos dicho hace rato, es nuestro ejemplo, pero a veces en ese afán de exaltar esta parte, pues como que algunos pretenden, aunque tal vez no quieran hacerlo, pero pretenden como que está en ellos el lograr la salvación, ¿no? Pero esta pregunta sobre todo nos lleva a que Jesús pasó lo que pasó, sufrió todo lo que pasó porque Él tenía que pagar lo que a nosotros nos correspondía como pagar. Sustituto. Fue sustituto. Así es. Y si nosotros somos salvos, es por esto que Jesús ha hecho. Exactamente. ¿Verdad? Pero el tema es que cuando lo aceptamos a Jesús, Él nos perdona. Claro. Pero como Dios es santo, no solo nos perdonó por amor e imputó su justicia, como Él es santo, pone su Espíritu Santo en nosotros, derrama su amor, también restaura lo que está, la imagen perdida, promueve la santidad en nosotros, Claro. pero como resultado que lo hemos aceptado, esta obra vicaria de Cristo. Y como resultado de esa relación que a partir de ese instante uno mantiene con Dios, ¿verdad? Exactamente, porque sí. Dios puede tener mucha gana de que tú Cambiar. crezcas de gloria en gloria, pero si el ser humano no colabora, no cede a diario, pues esto no sucede, por más poder que Dios tenga, Así es. ¿no? Dios quiere hacer crecer a la persona en lo espiritual, pero tiene que haber una sumisión constante, Exacto. ¿no? Entonces, hermano, de esa manera está contestada esta pregunta, que esa fue una de las razones fundamentales del sacrificio y sufrimiento de Cristo. Pagar nuestra culpa, satisfacer las demandas de esa ley que había sido transgredida por el ser humano, ¿verdad? Y en la nota nos está diciendo, ¿acaso no debiera enternecer el corazón más duro al ver este sufrimiento de Cristo? Dice. Como a causa de nuestro pecado, Él dejó la felicidad, dejó la gloria y ahora sufrió la pobreza y vergüenza, aflicción y finalmente la muerte terrible. Claro, en verdad debería producir en nosotros una gratitud. Y aunque no hay forma de pagarle, pero lo mínimo que podemos hacer es por amor obedecerle. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Es impagable, eso. Exacto. Está claro. Es más, no solo no es una imposición, guarda mis mandamientos. Como Dios es el Dios bueno, misericordioso, pone su amor en nosotros para que como principio dominante el amor que está en nosotros produce obediencia. Claro, en el lenguaje bíblico hay varias formas de que se lo dice, ¿no? Se nos implantan las arras del Espíritu Santo. También dice, Dios nos comparte de su divinidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero lo cierto es que Dios pone eso en nosotros y pone también esa enemistad contra el mal, ¿no? Ya no nos gozamos. Llega a ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Exacto. Sí, bueno. ¿Qué dice aquí una nota? En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como nos vemos, no podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. No podemos medir cuánto más profundas habrían sido nuestras aflicciones, cuánto mayores nuestras desgracias si Jesús no nos hubiera rodeado con su brazo humano de simpatía y amor
para levantarnos. Claro, no nos olvidemos. Y una vez que ya estamos en el camino, tampoco nos olvidemos de esto, ¿verdad? No nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor, de esa cantera, como dice comparativamente, ¿no? De esa cantera nos ha sacado para labrarnos, ¿verdad? Así como también dice que Pablo no se olvidaba nunca de que fue un perseguidor y siempre se acordaba del favor que ha recibido de parte de Dios. Nosotros también no nos olvidemos que gracias a Jesús todo lo que tenemos, ¿no? Muy bien, la pregunta 6, ¿cómo describe el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? Esta respuesta también incluye al seguidor, Claro. ¿verdad? Como efecto, ¿verdad? Entonces Jesús frente a la injusticia y la adversidad, Jesús era manso y muchas veces guardó silencio. Y en lo legal, o sea, en las legislaciones de los países, es un derecho a veces guardar silencio. Nadie puede obligarte a decir lo que no quieres decir. Jesús, cuando estaban haciéndole el juicio, si recuerdas esa noche desde el Getsemaní, en el tribunal ya, ¿no? No sabes que tengo poder, ¿por qué no hablas? Le decían. Habla, esa presión, habla. Puedo liberarte o condenarte, habla. Jesús guardó silencio. Y la sierva del Señor dice que el silencio es elocuencia. Pero nosotros a veces, aunque no sepamos hablar, pero hablamos de todos modos, ¿no? Sí. No somos tan prudentes, reaccionamos ante la ofensa, ¿no? Pero Él es nuestro ejemplo de que Él hizo lo contrario. Exacto. Podría defender su derecho y estaba en lo justo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué hizo? A pesar que él tenía el derecho a reclamarse y hacer una autodefensa, podía hacerlo, pero no. Y tenía la capacidad para hacerlo. Así es. Y la autoridad, por haber vivido perfectamente la ley de Dios, no lo hizo, guardó silencio. Sí. Y bueno, ahí dice que, la comparación, ¿no? Como cordero. Fue llevado al matadero. O sea, se entregó así como lo hace el cordero. O sea, no sé si usted habrá tenido ocasión de ver. Bueno, viví en un lugar donde habían ganados, porcino, vacuno, ovino, y pues cuando mataban un animal distinto, como ser un puerco, era un cabrito, por ejemplo. Todo el mundo se enteraba que están matando un cerdo en el barrio. Pero cuando mataban una oveja se entera el que está a su lado, porque la oveja no ofrece resistencia, se deja atar, lo echan y por acá le meten el cuchillo largo. Ajá. Y ahí se desangra. Creo que un pato hace más escándalo que una misma oveja al morir, ¿no? El pato hasta sin cabeza camina todavía en el lugar, dando aletazos, pero el cordero se deja. Y es la perfecta figura de Jesús. En su mansedumbre. Que así fue, ¿no? Él no puso resistencia. Y eso es lo que Judas esperaba, que él se defienda, que haga un milagro y se libere de sus enemigos. Y al ver que él se dejaba, ahí se desesperó, ahí entró en pánico, al ver que su maestro no se defiende ni hace nada por librarse del maltrato físico. Y bueno, ya sabemos cómo terminó él. Pero lo que es Jesús, él, según la profecía pues de Isaías, él se comportó como un cordero, como es llevado al matadero, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿qué más? Dice, ¿qué lección podemos aprender de su disposición a pasar por tanto sufrimiento? La subpregunta de la misma pregunta 6. ¿Qué lección podemos aprender de esa disposición a pasar por tanto sufrimiento? Igual que Jesús, ¿no? Mansedumbre y a veces guardar silencio, ser prudentes. Aún eso tiene una factura que se paga, ¿no? A veces guarda silencio, pero... O sea, a veces es para el mal. Exacto. Pero por un tiempo. Por un tiempo. Luego se aclara. Uh-huh.
Entonces, el caso, como creyentes necesitamos aprender de él, dijo, ¿verdad? Aprende Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, otro texto, en otro pasaje dijo, si yo vuestro maestro y señor, ejemplo os he dado. Ajá. Vivid, eso es santidad. Vivir como él vivió. Y a ver, ¿qué dijo también? Si del árbol verde, así es, han hecho esto, Cuanto más del caído, ¿no? cuanto más del seco, ¿no? De Seco, nosotros. exacto. Entonces, él nos compara como diciendo, si a mí me ha pasado todo esto, pues no esperen ustedes algo mejor, ¿no? O sea, servir a Cristo, aunque es bonito porque uno tiene en su corazón paz, que eso está siempre presente aún en las dificultades, pero tiene un precio, tiene un costo que es sí o sí sufrir, ¿no? Exacto. Pero el Señor nos dice, como está aquí también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exacto. Él se pone como un ejemplo, un estímulo para nosotros. O sea, la mayor victoria no es con ejército, Ujú. no es con armas y matar, o levantar nuestra voz y vociferar. Ajá. Recuerdo en lecciones pasadas, él dice que no gritaba en la calle, No alzaba su voz. no alzaba su voz. Entonces, nuestra victoria es saber dominar nuestro carácter, saber dominar nuestro genio, saber decir en el momento correcto y en el tiempo correcto. Y eso no, a veces nos gana el carácter y en el momento y ni en el tiempo correcto hablamos y podemos hacer mucho daño. Entonces Jesús nos dio el ejemplo cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar. Sí, porque sí hablaba, ¿no? En el juicio habló poquísimas cosas, pero al punto. Al punto. Pero no, pues todas las preguntas no, él estaba ahí callado, ¿no? Bueno, así lo describe el profeta y así se cumplió en el caso de Jesús. Y ahora a nosotros nos estimula que hagamos lo mismo. Eso se podría relacionar con lo que al comienzo estábamos viendo, el texto de introducción. Haya pues en vosotros El ese mismo sentir. es. Entonces, así como acá la pregunta 6 nos está diciendo que debemos de experimentar lo mismo ante el maltrato, ante la ofensa, ante todo cualquier cosa parecida a lo que Jesús pasó, pues O sea, haya pues en nosotros. este texto de introducción, haya pues en vosotros, ¿es una posibilidad o es una orden? Es una orden, Es una orden. Que cada creyente tiene que sentir el sentir de Cristo. claro, es una Sí. orden, no es algo, una utopía, es algo que se puede, por eso Dios lo dice, pero se hará o se logrará en la medida que uno pues le ruega al Señor, Exacto, depende del ayúdame, ¿no? Señor, sí. Sí. Bueno, así llegamos a la pregunta 7, Pastor Mestanza. ¿Cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? No solo salvar al ser humano, sino satisfacer plenamente la justicia divina. Eso fue el propósito. Por eso el texto dice, vendrá. Bueno, doy lectura a esta parte. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad del Señor o del Padre? Que se cumpla su justicia, ¿verdad? Ujú. Jesús dijo, ¿cuál la voluntad de mi Padre es que guardemos sus mandamientos? Entonces Jesús vino a satisfacer esa justicia que deberíamos haberlo satisfecho nosotros, pero no pudimos. Ujú. Entonces Él vino a llenar la justicia divina, la justicia perfecta. ¿Cómo lo hizo? A través de la obediencia perfecta, pagando con su vida la ley de Dios en la cruz del Calvario, y al resucitar victorioso, todo quedó satisfecho y el hombre tiene una nueva oportunidad de ser salvo por la fe en Jesucristo. Ujú. Entonces así es que Él, mediante su sacrificio, satisfizo la justicia de Cristo, ¿verdad? Y la deuda que pesaba sobre el ser humano, pues ahora quedó
cancelada, Cancelada. pagada, hecho está, dijo en la cruz, consumado es, ¿verdad? Entonces la salvación ahora es un don, un regalo para todo aquel que quiera aceptarlo, ¿verdad? Así es. Y ya de ahí en más, por la gratitud a Dios, pues le corresponde al ser humano vivir agradecido obedeciéndole, pero recordando siempre que es por la muerte de Cristo es que uno puede ser salvo, no hay otra, no No, hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? así es, Hechos 4:12, 11 y 12. Ujú. Entonces, pero uniéndolo con el texto de Lucas 19:10, también podemos decir que el propósito del sufrimiento de Cristo es porque Él, un- imaginaba un día estar juntos con todos los redimidos. Eso lo estimulaba a él para soportar todo, ¿verdad? No solo con los 12 que estaba ahí, o los 70, o el círculo más grande, sino él quería vernos a nosotros un día en esa multitud de salvados. Y eso es lo que a él le estimulaba a soportar todos los vejámenes y todo lo que pasó, ¿verdad? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Y dice, eso está ¿no? en Isaías, ¿no? Cuando se verá el fruto Ahí de su está, aflicción verá el fruto de esa ilusión y y se se gozará. gozará, se sentirá satisfecho, como diciendo, valió la pena, valió Eso la no se ha pena. cumplido todavía, ¿verdad? No, no, Cuando venga Jesús, sí, Él verá a eso, todos los redimidos. Guau, es una alegría inmensa. sí. Y en cierta medida también para los que hemos tenido la oportunidad de llevar almas a los pies de Cristo, ahí también diremos, valió la pena, ¿no? Valió la pena. Esto se cuenta una historia de un inglés que fue enviado a una parte del África a predicar y no había forma de que gane adeptos. Era una tribu muy, muy cerrada. Solo un niño era permitido que llegue a su casa que él había levantado trayéndole huevos de corral, de gallina de corral, dice la historia. Y él estaba con su esposa y su hijita. Y finalmente su esposa muere y bueno, entonces su niña es llevada a adopción y él regresa a Inglaterra deprimido, o sea, y se volvió alcohólico. No quería vivir, pero sin embargo habían pasado años, la niña creció, la niña averiguó quién es su padre y al final, resumiendo la historia, le dijo, no ha sido en vano que tú fuiste allá. Me he encontrado con una persona que dice que ahí hay cientos de iglesias que gracias a uno que vino y mencionan tu nombre. Y bueno, este anciano misionero se reconcilia con Dios porque él le decía, no me hable de Dios, Dios es malo, pero ahí al ver que su trabajo no fue en vano, dice ahí la historia que él se reconcilia con Dios y al cabo de unos días muere, pero muere en paz. Entonces, mire, hasta un ser humano en la vida real se llena de regocijo cuando ve fruto de su trabajo. Ujú. Jesús va a pasar lo mismo. Él al ver toda la multitud de salvados va a decir que no fue en vano el sacrificio, ¿no? No fue, Exacto. no fue en vano que me humillé hasta ser un siervo sufriente. Hoy puedo ver a esta multitud delante de mí. Y los demás también, todos nosotros caeremos a los pies de Cristo. Adán se quitará su corona, dice por allí, y se postrará a sus pies en gratitud Una vida agradecida. de que Jesús ha recuperado todo lo que por su culpa de él se perdió, ¿no? Ujú. Entonces, hermoso en realidad hablar de estas cosas y lo único que podemos hacer al recordar todo esto es sentir agradecimiento, Pastor Luis. Así es. Damos muchas gracias al Señor porque de manera consciente y voluntaria Jesús se ofreció en ese plan eterno, en ese plan eterno que trazaron y antes que el mundo exista hicieron el plan de salvarlo al ser humano y salvar el carácter mismo de Dios, la naturaleza misma de Dios por el sacrificio del siervo sufriente. Y gracias a ese sacrificio hoy podemos decir, tenemos la oportunidad de ser salvos
en esa vida entregada por nosotros. Y bueno, falta poco para ese encuentro con el siervo sufriente que ahora vendrá como Rey de Reyes. Así es. Pero mientras tanto no nos ha dejado huérfanos, dice su palabra, que ha enviado su Espíritu Santo y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos tenido de esta manera el desarrollo de esta lección, el siervo sufriente, que Dios nos bendiga, también nos estimule a poder, como ya hemos dicho, aprender de Jesús y recordar que el sufrimiento de Él ha hecho posible que nosotros hoy por hoy seamos salvos y podamos un buen día vivir la vida eterna. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.